Hola amigos, ya estamos ahí. ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal Dana? Bendiciones, feliz noche. Hola, Raf. Hola, ¿qué tal? Saludos a la familia. Gracias. Ahí está, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar, digo yo. No sean, bueno, tenemos 5 personas más, tal vez se reportan ahí por el WhatsApp. Me hicieran favor y tal vez sus preguntas para que todos las escuchen. Si me pudieran mandar por audio las preguntas, se las agradecería si les pongo play aquí yo. Bueno, vamos a estudiar un tema hoy de las 70 semanas de Daniel. Es un tema que, pues que por años se ha tenido de una interpretación oficial, digamos, dentro del cristianismo. Y muchos vienen a la Torá todavía con ese tipo de interpretación acerca de las 70 semanas de Daniel. Y por eso tal vez va a ser un poquito difícil para algunos verla en la manera en que se va a presentar ahora. Es de alguna manera muy distinta a como ustedes lo han visto. En la mayoría, pero no me extrañaría que más de alguno ya haya visto la interpretación de las 70 semanas de esta manera. Ok, ya tenemos a Morenajum y aquí está también el Revuel de Armenia, también está conectado. Gracias por reportarse. Así que vamos a iniciar y para eso pues vamos a necesitar leer lo que nos dice el libro de las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas de Daniel, esta visión se está dando después de que Daniel lee el libro de Jeremías, los rollos de Jeremías, y se da cuenta que en el exilio en que están en Babilonia es el resultado de no haber puesto atención a las palabras del profeta Jeremías. Eso nos indica que Daniel es uno de los príncipes de Judá que fueron llevados al exilio. Recuérdense que el libro de Jeremías nos cuenta que solo fueron dejados los pobres y las mujeres en Jerusalén. Todos los principales, los poderosos, los príncipes, los de gobierno, rey y su familia fueron llevados cautivos a Babilonia. La tradición oral nos cuenta que Daniel es uno de los que fueron llevados cautivos a la tierra y fue vuelto eunuco. Dentro, ahí en Babilonia. Así que sirvió como eunuco y como nos dice el propio libro de Daniel, como consejero, tenido como sabio con Nabucodonosor, su predecesor, el hijo de Nabucodonosor. Luego tenemos con los reyes de Medo-Persas también. Él sirvió como un personaje muy importante. Inclusive, no es para extendernos, pero también la tradición ubica al libro de Daniel el personaje de Daniel en el libro de Esther, que se está dando más o menos en la misma época. Son paralelos al final del exilio de Medo-Persa, y es nombrado como Atak, creo que es uno de los personajes que se le adjudica, que es Daniel mencionado en el libro de Esther. Así que Daniel es contemporáneo de Yehezkel también, todas estas profecías se están dando en el exilio babilónico. Recuérdense que para esta época no hay un templo que esté funcionando, sino que fue destruido por el rey Nabucodonosor y se llevó a Babilonia todos los utensilios que estaban en el lugar santo. Ok, vamos entonces con nuestra... En el libro de Daniel, capítulo 9, vamos a comenzar desde el verso 20. Dice: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno, mi Elohim,
por el monte santo de mi Dios, de mi Elohim. Y mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino a mí volando por presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Permítame, vamos a ver, la mayoría de todos conocemos la Reina Valera, así que vamos a agarrar la Reina Valera. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, o sea, el pecado, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Permítanme. Y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende el verso 25 que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces está dando ya un tiempo exacto. Habrá 7 semanas y 62 semanas, tenemos un total de 69 semanas, y está diciendo: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuérdese que la ciudad, el templo, estaba destruido por Nabucodonosor. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, una semana más. Entonces ya está hablando de 70 semanas. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, que se derrame sobre el desolador. Así que tenemos aquí nosotros nuestras, el texto que va a ser nuestra base. Y vamos a comenzar a desglosar, por favor. Destinatario, ¿verdad? Vamos a ver a quién está dirigida esta profecía. La profecía está en el texto, nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que esto que el destinatario de esta profecía, estos tiempos son importantes para el pueblo de Judá y Jerusalén. ...70 semanas están determinadas. Perdón, solo estamos. Entonces no podemos cambiar el destinatario. El mismo texto nos está diciendo que la profecía está destinada para el pueblo de Judá y Jerusalén. Aquí no tiene nada que ver alguien que es ajeno
no al pueblo de Israel, sino a Judá. Recuérdense que Judá se refiere a dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín, y ahí están incluidos, aunque no se mencionan, los levitas. Esa profecía está determinada para el reino de Judá, para la casa de Judá y la ciudad de Jerusalén. ¿Cuáles son los objetivos? En el verso 24 nos dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Ah? Esa es la profecía. El objetivo es terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Se dan cuenta? Entonces la profecía nos está dando los objetivos. Sellar la visión, sellarla es cerrarla, y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya estamos claros con esto. Poner fin al pecado. Ungir al santo de los santos. ¿Qué pasará después de estas 70 semanas? Porque es tan importante no solo contar el tiempo, que el mismo números, los mismos tiempos nos está dando la profecía, pero ¿qué pasará después de esas 70 semanas? O sea, a las 70 semanas están determinadas para quitar el pecado y ungir al santo de los santos. Pero después de las 70 semanas, ¿qué pasará? Porque es tan importante determinar cuándo se cumple la semana 70. El verso 26 nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Verdad? O sea, que está hablando que después de las 70 semanas, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. O sea, que imagínense que esta profecía, Daniel, leyendo el libro de Jeremías, se da cuenta que están en el exilio de Babilonia, él y su pueblo, por su pecado. El templo está destruido. Él sabe por la profecía de Jeremías que el templo va a ser reconstruido. Es lo que se llama el segundo templo de Jerusalén. Pero antes de que se construya, ya está anunciado la destrucción. 70 semanas de Daniel. Y que la ciudad, que aún no se va a reconstruir, sino se reconstruirá, que eso es lo que nos habla el libro de Nehemías y Esdras, va a ser también nuevamente destruida. Después, dice también, o sea, después de estas 70 semanas, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esto es lo que se le conoce como la abominación desoladora, que también en el Nuevo Testamento se le llama como la gran tribulación. ¿Estamos bien? Ok, después de la semana 70. Por eso es que se han interesado muchas personas que les interesa ver sobre el futuro, lo que va a pasar, la escatología, como le quieran llamar, que estos tipos de temas generan un poco de morbo. Yo realmente no me gusta hablar de eso. Esta presentación que tienen ustedes ahí está desde 2013. Desde 2013 no daba esta clase. Entonces vendrá el desolador, o sea que después de las 70 semanas vendrá la abominación desoladora, o lo que el Nuevo Testamento le llama como la gran tribulación. ¿Qué es el desolador? Vamos a ver qué es el desolador. El que implanta la abominación desoladora. Hablamos de un personaje. ¿Ya? Hay un personaje, que es lo que estamos viendo, y también un ambiente, un estado, un gobierno. O sea, habla de un desolador y de una abominación desoladora. O sea, hay un personaje, un ambiente, un estado o un gobierno que este personaje va a implantar. ¿Verdad? Tenemos, ahí no voy a dar espacio todavía a preguntas, por favor. Anunciamientos importantes que nos da el texto de la profecía. Nos dice en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea que estamos hablando que estamos en el tiempo del exilio babilónico y la ciudad de Jerusalén está destruida.
como la dejó Nabucodonosor. Entonces, está anunciando que va a haber una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde ahí hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, que nos hace un total de 69 semanas. Pero él hace una separación entre 7 y 62 semanas. Entonces se está hablando, que está anunciando la venida del Mesías, ¿sí? La venida del Mesías, 69 semanas. Habrá 7 semanas y 62 semanas, son 69 semanas. El anuncio importante es la venida del Mesías. Otra cosa importante, dice, y después de las 62 semanas, o sea, se quitará la vida del Mesías, o sea, que vendrá en las 69 semanas, o sea, después en las 62 semanas, tenemos 7 semanas, y 62 semanas son 69 semanas. Dice, después, o sea, viene en las 62, al final de las 62 semanas, y dice, después, no está diciendo cuánto después, se quitará la vida al Mesías. O sea, está anunciando la venida del Mesías y está anunciando la muerte del Mesías. ¿Ya? Estamos claros. Después de las 62 semanas. No dice hasta ahorita cuánto después. Ok, seguimos con los anunciamientos. El verso 27 nos dice, a la mitad de la semana, ¿verdad? Está hablando de una semana sola, porque hay 7 semanas, 62 semanas, y después nos habla de una semana, que es la semana 70, que es la última semana de las 70 semanas. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, para Daniel, imagínense qué tan duro es esto, que está leyendo el libro de Jeremías, se da cuenta que están en el exilio por el pecado, pero al mismo tiempo habla del libro de Jeremías, les habla de una restauración de ese templo, que el Eterno los va a sacar de ahí nuevamente. Sin embargo, y que se va a reconstruir el templo, pero al mismo tiempo está recibiendo esta profecía, esta visión, que le está diciendo que nuevamente va a ser derrumbado. El sacrificio cesará, dice. No dice destruir el templo, dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay que notar bien, el sacrificio en el templo cesarán. No es la destrucción del templo la que está hablando aquí, sino que el sacrificio y la ofrenda cesarán. Bueno, otro anuncio importante. Dice en el verso 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese ya es otro tema. Una cosa es que anuncie que las ofrendas y los sacrificios cesarán, y otra cosa aquí es que y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, que todavía no está presente, destruirá la ciudad y el santuario. O sea, ya está hablando de la destrucción de la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén es el destinatario, si se recuerdan, y el santuario. Y su fin será con inundación. Vamos a ver después qué quiere decir esa palabra inundación, que lo primero que nosotros pensamos es de agua, pero no es de agua. Entonces, la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora lo que es importante es contar las semanas, pero voy a dejar de compartir para que me digan ustedes si tienen hasta ahorita una pregunta. Estamos quietos, parece, ¿verdad? Ahí había el dedito de Omar. A ver, dime, Omar. Ok, vamos a seguir entonces. Ahorita, a ver. Que todo bien. Dime. Que todo bien. Ok. Ahorita lo que vamos a hacer es el conteo de las semanas. Porque es importante notar que si nos dan números, tenemos que contarlos. Quiere decir que la visión tiene como objetivo que ubiquemos el tiempo de todos estos acontecimientos, de lo más importante, la venida del Mesías, su sacrificio, el establecimiento. Después, al final de esta cuenta, vendrá el establecimiento de la abominación desoladora por el desolador. Entonces, vamos a hacer la cuenta, ¿ok? Ahorita regreso a la presentación. Vamos a contar las semanas. Bueno,
Medidas de tiempo. ¿Qué medidas de tiempo vamos a usar? La medida de tiempo aceptada universalmente es de un día por año. Entonces, el total de 70 semanas son semanas de años, lo cual nos da una cuenta total de 490 años. 70 semanas. Día por año, 70 semanas de años, estamos hablando de 490 años, que es la cuenta final. ¿Ya? Esto basado en Ezequiel 4:6, que dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo era. Por eso es que se toma la medida de día por año. Bueno, sigamos. Entonces estamos hablando de un periodo de 490 años, que sería 70 por 7, 70 semanas de 7. La profecía tiene un tiempo determinado y medible. La manera de interpretar de la escuela futurista dentro del protestantismo habla de que la semana 70, no sé si ustedes han escuchado, no se ha cumplido, sino que para ellos se han cumplido 483 años, pero la semana 70 no se ha cumplido. Entonces la pregunta es por qué dicen que es una semana profética, que es como un hule que se estira y no sabemos cuándo va a terminar. Pero eso es para mí, con mucha, como dicen allá en Colombia, con mucha pena, les tengo que decir que para mí me parece absurdo que la profecía nos esté dando números exactos y que nosotros estemos estirándolo. ¿Qué razón tiene que un año se va a estirar, una semana se va a estirar, si nos están dando números exactos? No tiene por qué estirarse, ¿verdad? Por eso es que la interpretación oficial dentro del, o mayoritaria dentro del protestantismo es que esta semana 70 no se ha cumplido, por lo tanto el desolador y la abominación desoladora no están todavía, ¿verdad? Vamos a ver que eso no es así. Bueno. ¿Dónde inicia el conteo? Ya tenemos 490 años. ¿Dónde vamos a iniciar el conteo? El conteo va, según Daniel 9:25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, hay una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí va a iniciar la cuenta. ¿Ya? ¿Qué orden es esta? En Esdras 7:11 al 13 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Eterno y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Elohim del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y si ustedes siguen leyendo, van a ir a su Tanaj y siguen leyendo el texto, da orden de que pueden llevarse el oro y la plata y el ganado que necesiten para todos los materiales para construir y para restablecer el servicio en el templo. Entonces tenemos esta orden en Tanaj, en el libro de Yehezkel, que fue dada esta orden por escrito por el rey Artajerjes, que es rey de los medo-persas. Entonces iniciamos el conteo. La mayoría de historiadores y eruditos fechan este decreto en el año 457 antes de la era común. ¿Sí? Entonces esto ya tenemos una fecha. No nos vamos a meter a nosotros a estudiar una licenciatura, una maestría en historia para llegar a una fecha que ya personas han estudiado y que está determinado que es. O sea, el año 457 es el año del inicio de nuestra cuenta de 490 años. Entonces, si iniciamos la cuenta en el año 457, antes de la era común, la suma total de los 490 años termina en el año 34 de la era común. ¿Ya? Estamos en el año 34 de la era común, terminan los 490 años. Aquí hay que tomar en cuenta algo, que el año cero no existe, ¿verdad? Así que para hacer sus cuentas, si a 457 años
ustedes le restan, porque sería un negativo, ¿no? 457, le restan 490, le suman 490, entonces les van a llevar al año 35, pero el año 0 no existe. Así que es en el año 34 de la era común, ¿verdad? Entonces, allí, en una cuenta sencilla y simple, determinamos que las 70 semanas de Daniel se terminaron. Y la cuenta llega hasta el año 34 de la era común. Bueno, entonces el tiempo marcado por esta visión termina en el año 34. No le demos otro doblez al tema. Entonces así sería el diagrama de la cuenta de las 70 semanas de esta visión. Aquí lo hemos mostrado. Comenzamos la cuenta en el año 457 y primero nos dice habrán 7 semanas, llegamos al año 408 de la era común, luego habrán 62 semanas, llegamos al año 27 de la era común y luego hay una semana extra. Entonces llegamos al año 34 de la era común. Entonces tenemos aquí nosotros 70 semanas en total, desde el año 457 antes de la era común hasta el año 34 de la era común. Hasta ahí vamos bien. 7, 62 y 1. Dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Son dos cosas distintas. Entonces, lo que nos dice esto es que tenemos las primeras semanas. La profecía hace una separación de 7 semanas para marcar un tiempo de 49 años, que fue exactamente lo que llevó a la reconstrucción del muro de Jerusalén en tiempos angustiosos, obra dirigida por Nehemías. ¿Ya? Eso fueron 49 años. Entonces los historiadores nos dicen que esas primeras 7 semanas se refieren a la reconstrucción del muro. Los que edificaban, dicen en Nehemías 4:17 en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces tenemos la semana 69, ya hablamos de las 7 semanas, ahora de las semanas 69 nos dice el texto. Si el año 457, antes de la era común, le sumamos 483, que son 69 por 7 años, eso nos señala que en el año 27 de la era común, que es el año en que su majestad Yeshua fue purificado y identificado por Yohanan el purificador como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. O sea, por eso está anunciando que al final de las 62 semanas, que en total serían 69, o sea, precisamente aquí, es la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto se cumplió, quiere decir que cuando el Nuevo Testamento nos narra que es purificado en una inmersión su majestad Yeshua por parte de Yohanan, entonces Yohanan dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí se está cumpliendo la semana 69 de esas 70 semanas y está iniciando la última semana de las 70 semanas de Daniel, de esta profecía. Si al año 457, vamos a ver, esto ya lo puse. Entonces tenemos nosotros, vamos a ver, permita, ¿sí? Entonces tenemos nosotros, ahorita voy a poner un diagrama de la última semana. Entonces, en la semana 69, que tenemos 7 semanas y 62 semanas, aquí termina la semana 69, en el año 27 de la era común, inició el ministerio de su majestad Yeshua. En el año 27, ahí inicia el ministerio de su majestad Yeshua. Luego tenemos 7 años, ¿verdad? Y termina en el año 34 de la era común, la semana 70. De ahí en adelante inicia, según la profecía, la abominación desoladora, que es lo mismo que en el Nuevo Testamento se le llama la gran tribulación.
Dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida, dice, sacrificio de su majestad Yeshua. O sea, tenemos 3 años y medio de ministerio de su majestad Yeshua. Es sacrificado y después tenemos 3 años y medio para que termine la profecía de las 70 semanas de Daniel. Por eso dice, hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Aquí está, hasta el Mesías príncipe. Luego dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, aquí nos está diciendo cuánto exactamente después de la semana 69 se le quita la vida al Mesías. Pero ya es una interpretación nuestra que dice, a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo el Eterno hace cesar el sacrificio y la ofrenda sin que el templo sea destruido? La historia nos dice que físicamente se siguieron presentando las ofrendas y los sacrificios, pero el Talmud nos narra que 40 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70, eso nos ubica 40 años antes aproximadamente, en el año 30, ¿verdad? Y aquí estamos hablando que año 27 más 3 y medio, quiere decir que esto, la mitad de la semana 70, fue exactamente en el año 30 y medio de la era común. Entonces, y el Talmud nos dice que 40 años antes de la destrucción del templo, aquel hilo rojo de lana, que era rojo, en la puerta del templo, en Yom Kippur, que se convertía en blanco, si todo lo que había oficiado el sumo sacerdote era acepto, eso significaba que el pecado del pueblo había sido perdonado, ese hilo rojo se convertía en blanco. Por eso el libro de Isaías dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces se refería a ese hilo que había en el templo, en la puerta del templo, porque así de esa manera todos los que estaban afuera podían saber si el servicio de Yom Kippur había sido acepto y sus pecados habían sido perdonados. El Talmud nos dice que 40 años antes de la destrucción del templo, ese hilo rojo dejó de convertirse en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los sacrificios y los oficios en el templo ya no eran aceptos. Entonces ahí se cumple que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aparte, es la destrucción del templo y la ciudad, que eso dice que es después de la semana 70. Y eso sucedió en el año 70 de la era común. ¿Ya? Entonces nosotros interpretamos que el sacrificio de su majestad Yeshua es el que dejó sin efecto los sacrificios de animales en el templo. Entonces ahí es donde nosotros hacemos esa unión, en donde hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana, es porque el sacrificio de su majestad Yeshua fue a la mitad de la semana. Dice, después con la muchedumbre, o sea, después de la semana, las abominaciones vendrá el desolador. Eso ya es después de finalizada la semana 70, ¿verdad? Y ya después del año 34 de la era común. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió, ¿verdad? Eso ocurrió 36 años después de finalizar la semana 70. En el año 70 de la era común, el emperador Tito, ¿verdad? Va y destruye la ciudad de Jerusalén y el templo, y hasta le pasa el arado, ¿verdad? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fin de la semana 70. Nos dice el texto. En este momento es cuando termina el tiempo para el pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Por eso Yeshua instruye predicar primero a los judíos y luego a los gentiles. Una vez terminado el tiempo de la profecía de las 70 semanas de Daniel, esto según la profecía es 3 años y medio después del sacrificio de Yeshua, entonces ya se puede
predicar a los gentiles, porque esta profecía que acabamos de leer es para el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Entonces, había un tiempo determinado para quitar el pecado de la prevaricación en Judá, ¿ya? En Judá. Entonces, su majestad Yeshua es sacrificado a la mitad de la semana 70, pero no se había terminado el tiempo. Había que esperar 3 años y medio para que eso sucediera. Por eso veamos lo que dice Mateo 10, 5 y 7. Dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que no vayan hacia los gentiles, ¿ya? Sino ir antes, o sea que sí había que ir a los gentiles, pero antes había que ir a Judá, porque las 70 semanas estaban determinadas para Judá, ¿ya? Una vez terminada la semana 70, inicia la predicación hacia los gentiles. Miren lo que nos dice Hechos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Elohim, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, si Rab Shaul fue escogido para predicar a los gentiles, ¿qué estaba haciendo predicando a los judíos? ¿Ves? Porque era necesario que se cumpliera el tiempo de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Vamos a ver, creo que tengo una intervención aquí. Hola, Rabino. De acuerdo a la enseñanza, me llama la atención algo que usted nos comunica respecto a que la abominación desoladora y la tribulación que se habla aquí en Brit Hadashah es igual. Quisiera que me explicara desde qué perspectiva es igual, porque pues uno entiende como abominación algo como rechazo, ¿cierto? Cuando se rechaza algo, cuando se definitivamente algo causa repulsión, y tribulación pues es como la consecuencia de eso mismo, ¿cierto? Lo que realmente lo que consecuencia el hecho. Adicional a eso, pues me llama la atención, teniendo en cuenta de que se habla de una tribulación para estos últimos días, pues lo que se ha dicho es que Jerusalén será sitiada, Israel, y pareciera que junto con eso pues viniera otra tribulación. Entonces, leyendo aquí desde Matillajo de Shem Tov 24-29 nos dice que en aquel tiempo, después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las huestes del cielo serán conmovidas. O sea, habla de una tribulación muy como para estos tiempos, por lo que dice que en aquel tiempo, después de la tribulación de aquellos días. Entonces, como un evento muy seguido del otro, ¿no? Lo que no pareciera pues que fuera tan enmarcado dentro del año 70, cuando ocurre pues la otra tribulación que se dio. Entonces quería que me explicara eso de esta tribulación que se habla en Mateo 24-29, porque pareciera que tiene que ver es con estos tiempos, si uno lo lee allí detenidamente. Salón, Rabino. Gracias, Nahum. Gracias, Nahum. Sí, ahí es donde comienzan los problemas. Yo quiero que se quiten lo que ustedes ya traen establecido de la interpretación de la gran tribulación del cristianismo. Repito, lo que el libro de Daniel le llama la abominación desoladora es lo que el Nuevo Testamento
le llama la gran tribulación. Es lo mismo, Nahum. No hay dos, es lo mismo. Lo que ustedes van a aprender ahora es que esa gran tribulación que el pueblo cristiano espera que suceda, ya pasó. Eso es lo duro de esto. Con esto tienen que derribar todo lo que se les ha enseñado en el cristianismo acerca de eso. El libro de Shem Tov que usted menciona, el Mateo Hebreo de Shem Tov, fue puesto en un apéndice, como apéndice de un documento que hizo Baal Shem Tov, no el famoso fundador del hasidismo, otro maestro que llamaba Shem Tov, que hizo un documento para instruir al judío para defender su doctrina ante el judaísmo, ante el cristianismo. En las plazas, en el tiempo de la Inquisición, discutían las doctrinas en las plazas de los pueblos. Entonces, este documento lo hizo él para instruir al pueblo judío para defender su doctrina ante el cristianismo. Y por eso es que, para que conocieran la doctrina cristiana, al final de su documento pone una copia del libro de Mateo en hebreo, que es el famoso Mateo hebreo de Shem Tov que todos conocen. Y en los originales que se encontraron en los manuscritos antiguos, existe una, donde dice gran tribulación, ahí el Shem Tov puso abominación desoladora para que el judío entendiera que esto, a lo que el Nuevo Testamento le está llamando gran tribulación, es la abominación desoladora de Daniel. Entonces, Nahum, respondiendo directamente, no son dos tribulaciones y no son dos cosas distintas, la abominación desoladora y la gran tribulación. Es lo mismo y ya pasó. Eso es lo que estamos viendo con los tiempos. Permítame seguir con la instrucción y va a ver cómo todo eso ya pasó. Entonces, estamos hablando de Rab Shaul, que aunque ya había sido enviado para los gentiles, tenía que esperar que la semana 70 se cumpliera para iniciar. Entonces aquí es cuando inicia, cuando finaliza la semana 70, quiere decir que esta cita de los hechos definitivamente estaría siendo fechada en el año 34 de la era común. Es cuando inicia el ministerio de Rab Shaul hacia los gentiles. Es cuando los discípulos de su majestad Yeshua se están dando cuenta que esto también es para los gentiles. El caso de Hechos 10 de Kefa, que es enviado con Cornelio, también se está dando en esta fecha del año 34 de la era común. Entonces, las profecías que están anunciadas aquí es para terminar la prevaricación, o sea, el pecado, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, y Primera de Juan nos dice que el sacrificio de su majestad Yeshua fue para quitar el pecado, ¿ya? Primera de Juan capítulo 3 del 4 al 10 nos dice que el sacrificio de su majestad Yeshua es precisamente para quitar el pecado de nuestras vidas. O sea, quiere decir que esa profecía se cumplió con su majestad Yeshua, como Mashiach ben Yosef. Él pone fin al pecado, a la prevaricación, y expía la iniquidad del hombre, ¿verdad? Eso es una realidad para nosotros. Entonces la profecía se cumplió. Para traer la justicia perdurable, Romanos 3, 21 al 26 nos habla de que a través de su majestad Yeshua, esa justicia perdurable, eterna, llegó a nuestra vida. Sellar la visión y la profecía. Por eso es que su majestad Yeshua decía que si creéis a Moshe, creerías a mí, porque de mí habló él. O sea, porque todo apuntaba hacia el Mashiach. Quiere decir que ahí se estaba cerrando la profecía, todo lo que se esperaba. ¿Ya? Y ungir al santo de los santos. ¿Ya? Si vemos Mateo, vamos a ver. Mateo 3, 13 al 17. Permítanme. Dice, entonces Yeshua vino de Galilea, 3:13 al 17, y a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia.
entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu del Eterno, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ungir al santo de los santos, ¿a qué se está refiriendo? ¿No será que el Mashiach es el santo de los santos? Entonces, todas las profecías se están cumpliendo. Permítanme, que estoy ausente, solo voy a ver si tienen alguna pregunta. No. Seguimos. Kadosh, Kadoshim, es literalmente como aparece en el libro de Daniel. Es una expresión del idioma hebreo que en toda la Torá es usada para referirse al lugar santísimo del tabernáculo, el Kadosh, Kadoshim. Entonces, la abominación desoladora, que aquí está la palabra hebrea, shikutz, nauseabundo, entonces sucio, inmundo, ¿verdad? Hablando específicamente de idolatría, por eso es abominable, un ídolo es abominable, algo que es totalmente abominable desde el punto de vista de la Torá del Eterno. Shamen, raíz primaria, aturdir, y entonces devastar, dejar estupefacto, sería angustiar, arruinar, asoladores, como se traduce. Entonces son las palabras que nos da el mensaje de lo que es una abominación desoladora. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa. Eso sucedió en el año 70. O sea, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel es expuesta después de la semana 70. Y eso ya pasó. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y eso totalmente fue cumplido. El templo en el año 70 fue destruido. Y por eso dice: no pasará esta generación sin que vean estas cosas. 40 años. Una generación en las escrituras son 40 años. La gente a la que él les habló vieron la posición de la abominación desoladora. Vieron la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Vieron el asesinato, la masacre, el holocausto de miles, tal vez millones de judíos en el año 70 de la era común. Si alguien quiere interesarse en lo que sucedió ahí, pueden leer la historia contada por Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, donde narra cómo se estaban muriendo de hambre en las ciudades de Jerusalén. Tanta gente, porque estaban sitiados por Tito, tanta gente que ya no daba tiempo a enterrarlos, y los cadáveres estaban en las calles. Donde caían muertos, ahí se quedaban. Y el hambre y la pestilencia seguían matando al resto que estaban vivos. Están los datos de mujeres que se comían a sus hijos del hambre. Todo eso sucedió. La gran tribulación, la abominación desoladora impuesta, precisamente tal y como dice la profecía, después de la semana 70. En el año 70 de la era común fue impuesta la gran tribulación. Lo que el cristianismo espera que suceda, ya pasó. Y eso es lo tremendo. Tal y como dice la profecía en el 9:26 y como lo anunció su majestad Yeshua, todo eso se cumplió.
En el pensamiento hebreo, la abominación desoladora significa poner algo impuro dentro de algo puro. Eso lo dice en el Talmud. Eso lo sacan como muestra en el siglo XIV. En el siglo XIV, a la abominación desoladora era para el cristiano el anticristo, ¿sí? Por ejemplo, en el Talmud se dice que así como en el tiempo de Hanukkah, los griegos profanaron el templo, sacrificaron cerdos en el templo, hicieron caldo o sopa de cerdo y se la dieron a tomar a los levitas y metieron al dios Zeus en el templo. Eso es lo que se llama la interpretación talmúdica de lo que es una abominación desoladora. Poner algo inmundo dentro de algo santo, ¿verdad? Y en el siglo XIV, para el cristianismo, la abominación desoladora era la implantación del anticristo, ¿verdad? O sea que si esto es así, ¿verdad? El gobierno del anticristo comenzó en el año, después del año 34 de la era común. Específicamente, y un evento que lo hizo presencial o efectivo para todos fue la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Ahí inicia el gobierno del anti-Mashiach. Para el protestante es la gran tribulación en donde reinará el anti-Mashiach. Para Pablo, según la segunda carta de Tesalonicenses 2:4, es la gran apostasía en donde se manifestará el hombre de pecado, el anti-Mesías. Todo eso ya inició, ya está implantado. La abominación desoladora es para nosotros una época de iniquidad, en donde según Daniel 7:25, no se respetará la Torá ni los tiempos dados por ellos, sino que los cambiarán. En ese tiempo reinará un espíritu que dominará el mundo por medio de la mentira y el engaño, oponiéndose a todo lo que es de Dios, su Torá y su pueblo Israel, hasta el punto de exterminarlos, según el capítulo 7, verso 21. ¿Alguna pregunta? Están quietos. ¿Les cuento algo de historia? Mientras reflexionan. Me parece que me llegó una pregunta por WhatsApp. Es de Vitia, de Ghana. Shalom, Dana. Una pregunta. Entonces acá en Daniel 7:25 se está refiriendo a los tiempos, por ejemplo, ahora que cambiaron todo. Cambiaron el Shabbat por el domingo y las fiestas. Se está refiriendo a eso, a todo lo que está pasando en este momento. Sí, todo lo que está pasando y pasó, digámosle, ¿no? Cambiaron el sábado por el domingo, cambiaron el calendario, cambiaron los tiempos, quitaron las festividades, cambiaron la Torá, cambió todo. Y esa es la abominación desoladora, es la gran apostasía de la que habla Rab Shaul. Y si nosotros estamos regresando a la Torá, quiere decir que el fin de esos tiempos llegará. Que lo que el cristianismo espera que la gran tribulación y la abominación desoladora sea implantada. No se han dado cuenta que ellos son el asolador. Ellos son los encargados de establecer la tribulación, pero que sus días están siendo contados. Y la verdad está regresando a su pueblo. Y el pueblo está regresando a la verdad. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, allá, en esos pueblos, en esos lugares tan aislados donde están,
cada uno de ustedes que viene a la Torá, que entra a los pactos del Eterno, es un instrumento como aquella piedrecita en la estatua de Nabucodonosor que le está pegando hasta que esa estatua está cayendo. Cada vez que nosotros proclamamos la verdad, la mentira está siendo destruida. El antimesías está reinando y su reinado está terminando. Eso lo vamos a ver también en la profecía del macho cabrío, que también nos da tiempos, y vamos a ver cómo el fin de la gran tribulación inició en el año 67 de la era común. El evento que marcó ese fin es el ingreso y la toma de posesión de Judá de la ciudad de Jerusalén, en la guerra de los 6 días, en el año 67. Espero haber contestado su pregunta, Dana. No tengo nada más. Bien, creo que aquí me entró de Najo. Rabino, pero disculpe que insista, entonces, ¿cómo entender lo que dice ahí, pues justo lo que dice sobre el sol, la luna, ¿cierto? Que no dará su luz, el sol se oscurecerá. Bueno, eso lo podría uno relacionar también pues con los eclipses que han existido, pero lo que, seguido a eso dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las familias de la tierra. Entonces, lo que llama la atención, o de pronto estoy siendo muy literal, es lo tan seguido del evento de la gran tribulación con la aparición de la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo entender eso? Lo que tenemos que entender, Nahum, y ahí es donde tenemos el problema. Cuando Kefa decía que tenemos la palabra profética escrita más fiel, ¿a cuál se refiere? Se refiere a la Tanaj. Daniel es la Tanaj. ¿Sí? Toda interpretación que se le dé a los escritos del Nuevo Testamento que contradiga la Tanaj está equivocada. ¿Ya? Entonces, la interpretación que usted le está dando, o usted está interpretando de manera incorrecta, porque estaría invalidando lo que estamos aprendiendo del libro de Daniel, o el libro de Daniel se equivocó. Y hay algo más que faltó que poner. Me llevaría mucho tiempo explicarles, agarrar el capítulo 24 para explicárselos, ¿verdad? Pero todo eso, inclusive la marca, que nos dice revelaciones que todos se pondrán para poder comer, lo que dicen el 666, que en escritos anteriores era 669 y hay otros 3 números, eso también ya pasó. Todos están esperando que el chip y que todo eso ya pasó. Y hay una escuela que es la que creó eso, y eso quiero contarles un poco. Antes del año 1600, nadie dentro del cristianismo, dícese Iglesia Católica, no creía que las 70 semanas, todos creían que las 70 semanas se había cumplido. Eso estaba claro hasta el año 1600. En ese mismo siglo, resurge la división a través del protestantismo. Nace Lutero, Calvino y todos estos. Y comienzan los gobiernos de Alemania e Inglaterra a separarse del gobierno católico romano. En el año 1652 aproximadamente, dos sacerdotes jesuitas, uno de ellos de apellido Luis Rivera, si no me recuerdo mal, el otro no me recuerdo su nombre, Luis Rivera, crearon un libro que daba la interpretación de que la semana 70 no se había cumplido. ¿Ya? Ellos dijeron que la semana 70 era como un hule. Se cumplió la semana 69, pero la 70 no. Y que hay un hule, un tiempo profético que se va a cumplir en el tiempo futuro. Ellos enseñaron en ese libro que el templo de Jerusalén sería reconstruido nuevamente
un tercer templo iba a ser reconstruido y que el antimesías, el anticristo, iba a sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces eso estaba quitando la atención del cristianismo como el desolador. Si se va a levantar un tercer templo en Jerusalén y ahí se va a sentar uno que se va a hacer pasar por Dios, un antimesías, un anticristo, este tendría que ser o musulmán o judío. Y eso quitaba la atención totalmente del cristianismo. Entonces se le llama a esto la escuela futurista, que enseña que la gran tribulación, la abominación desoladora, el anticristo, no ha venido y que eso se espera que suceda. Esto no tuvo lugar porque la estrategia de los jesuitas era de quitar la atención que el protestantismo estaba teniendo al señalar al cristianismo como el desolador. Pero no alcanzó su objetivo, su estrategia. En el año 1887 aproximadamente, hay un personaje encargado de la biblioteca católica en Inglaterra, encuentra este libro que lleva más de 200 años abandonado y genera unas nuevas ediciones y vuelve a publicar en Inglaterra en 1887, 1880 más o menos, y luego cae en manos de protestantes, que ya en Inglaterra ya habían universidades de protestantes estudiando teología. Esto cae en manos de alguien de apellido Darwin, que era el maestro del famoso Scofield, y ellos adoptan la creencia de la escuela futurista de que el antimesías, que la abominación desoladora y que la gran tribulación no ha llegado, sino que vendrá. Y de ahí en adelante, es por eso que el protestantismo cree, interpreta que la abominación desoladora, que la semana 70 no se ha cumplido. Pero antes del año 1650, esto estaba claro para todos. Entonces, al final, después del año 1885, esta estrategia de estos dos jesuitas sí alcanzó su objetivo y engañó al pueblo protestante, haciéndolos creer que la abominación desoladora no había venido, cuando ellos mismos estaban siendo el desolador, que la gran tribulación no había pasado. Les hago una pregunta. Si hablamos de una gran tribulación que está anunciada aquí, una abominación desoladora, ¿quién es el que va a ser atribulado? Según la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿A quién está dirigida la profecía? Lo dijimos al inicio. Contésteme a alguien ahí, por favor. Judá. Así es, Omar. Judá. Después del sacrificio de su majestad Yeshua en el año 34, y más específica del año 70 en adelante, comenzó la historia más cruel y dura que el pueblo de Judá ha tenido y tendrá jamás en la historia. Porque la gran tribulación es para el pueblo judío. Y en el año 70 destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Asesinaron a millones. Y a partir de esa fecha, la persecución al pueblo judío ha sido incesante. Las cruzadas, la Inquisición, el Holocausto. ¿Sabían ustedes que muchos judíos en la época de la Inquisición tenían que convertirse al cristianismo para poder trabajar en los palacios de los reyes? Y para poder comer, para poder comprar y vender su mercadería, porque el que no era cristiano nadie le compraba, nadie le vendía, y ningún palacio, por orden, hay un decreto de la Iglesia Católica de que nadie que no sea cristiano trabaje para los reyes. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo judío para poder sobrevivir? Algunos, ¿qué hicieron? Se bautizaron y se convirtieron al cristianismo. Allí se estaban poniendo la marca del 666 para poder subsistir. Todo eso ya pasó, mis queridos amigos. Es hora de que la verdad destruya la mentira.
Es hora de que vivamos realmente y sepamos y seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, porque el tiempo de la mentira llegó a su fin. Rabino, pero disculpe que insista, entonces, ¿cómo entender lo que dice ahí, pues justo lo que dice sobre el sol, la luna, ¿cierto? Que no dará su luz, el sol se oscurecerá. Bueno, eso lo podría uno relacionar también pues con los eclipses que han existido, pero seguido a eso dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las familias de la tierra. Entonces, lo que llama la atención, o de pronto estoy siendo muy literal, es lo tan seguido del evento de la gran tribulación con la aparición de la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo entender eso? Por eso les digo yo, explicar ese texto me llevaría mucho tiempo, pero se lo voy a poner fácil. Usted lo está interpretando de una manera literal. Si la abominación desoladora, la gran apostasía que le llama Rahab Shaul, la gran tribulación consiste en cambiar la Torah, en anularla, en cambiar los tiempos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Oscuridad. Por eso dice que el sol no dará su luz, pero no se refiere a algo literal. Inclusive grandes poetas del pueblo de Israel dicen que el eterno es el sol y el pueblo de Israel es la luna. Porque así como la luna no tiene luz propia, tampoco Israel. Y el que le da la luz es el eterno. Pero con la gran tribulación, todo eso se opacó. Y hasta ahora estamos viviendo el final de los 2000 años más oscuros de la creación. Y usted y yo, no se me refiero a Nahum, a todos los que están ahí, ustedes y yo, estamos siendo parte. Estamos viendo esa luna que está alumbrando nuevamente. Y usted es parte de esa luna. La señal del Hijo del Hombre somos nosotros. Esos escogidos que su majestad Yeshua dice en el capítulo 24, que enviará a sus ángeles a llamar a sus escogidos. Ese es usted, Nahum. Ese soy yo. Esos son ustedes. El Eterno está levantando ese ejército que está doblando las rodillas del asolador. Y lo único que falta es que termine de ser destruido ese desolador. Y la gran tribulación ya pasó, mis amigos. Y eso tiene que ver en congruencia. El problema que han tenido la gente es que han interpretado, así como el libro de las 70 semanas de Daniel, las interpretan aisladas. Esto que les estoy explicando yo está en congruencia con la interpretación de la estatua de Nabucodonosor. Y está con las 4 bestias de la otra visión que está, y del macho cabrío y el carnero. Todo eso está en armonía. Tengo un diagrama que se los puedo enviar donde están los tiempos y ubico cada cuestión ahí. Por ejemplo, ahí que está en el micrófono, Omar, en la estatua de Nabucodonosor, ¿te recuerdas quién es la cabeza de oro? Según el propio libro de Daniel. No. Babilonia. El gobierno que vino después de Babilonia es el pecho de plata, que son los medo-persas. ¿Sí? Después viene el vientre, que es de bronce, que es el imperio griego, dirigido por Alejandro el Magno. Luego vienen las piernas de hierro, que es Roma. Para entender todo esto hay que estudiar historia, que es Roma. Luego los pies siguen siendo de hierro, ¿sí? Pero tienen hierro y barro. Quiere decir que es el mismo gobierno, pero hay una transformación. No hay 5 gobiernos, solo son 4. Y la transformación es que de las piernas a los pies es de Roma militar a una Roma religiosa. Por eso es que en la 4ª bestia de la otra visión no hay 5 bestias, solo hay 4, pero la 4ª tiene una transformación. De sus 10 cuernos que tiene, 3 son quitados y sale uno pequeño. O sea que
Es un cuarto gobierno que se transforma. Y ese es el cristianismo. Y eso es lo que está establecido. ¿Qué es lo que falta ahorita que se cumpla? Que eso sea destruido. Y usted y yo somos parte, tenemos que ser parte de esa destrucción. ¿Cómo? A través de la verdad. Reuel nos dice, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Joel? Tendría que leerme el libro de Joel para poder contestarle esto, Reuel. Orit de Pasto nos dice, entonces no hay castigo para los que no siguen al Eterno, porque se decía que eso era para los que no seguían a su majestad Yeshua. Se decía, Orit, borremos todo, ¿ve? Quite eso así, así, quitemos todo eso que aprendimos. Eso está malo. Por eso le estoy demostrando con las escrituras. Revisen el libro de Daniel. Y si quieren, en la otra clase vamos a ver la estatua de Nabucodonosor con fechas y todo. Tengo también el estudio de las 4 bestias. Tengo todo eso. Está enlazado. Y como ven ahorita, yo solo estoy utilizando el libro de Daniel. Esa es nuestra base. Los escritos del Nuevo Testamento tienen que ser interpretados de una manera congruente y que armonice con la Tanaj. Eso es ser israelita. ¿Ya? Nuestra base de fe, como decía Rabbi Shaul, porque yo todo lo que está en la Torah y los profetas, lo creo. Esa es la Tanaj, esa es nuestra Biblia. Vamos a ver, tengo alguna otra pregunta aquí. Shalom, es de Colombia, pero no sé quién es. No lo conozco. No le puedo contestar el saludo ahorita. Disculpe, si está ahí usted, disculpe, no puedo solo contestar preguntas. A ver, Omar, contame. Entonces, Raf, quiero entender que la venida del Mesías Ben David puede ser física o habla metafóricamente en un tipo de conciencia universal que se estará viviendo y eso haga que se presente otro tipo de vida. ¿Yo me explico en la pregunta? Las dos cosas. ¿Las dos? Sí, las dos cosas. ¿Por qué? Primeramente, para que el reino del Eterno se establezca en la tierra, tiene que estar en los corazones de los hombres. Todo aquel en quien el reino del Eterno no ha sido establecido en su corazón a través del Mashiach, no va a pasar al mundo por venir. ¿Ya? ¿Se recuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Crece el trigo y crece la cizaña. ¿Qué es lo que pasa? El trigo, la cizaña, es quitado. Todo aquel a quien el Eterno no ha establecido su reino en su corazón, es quitado de este mundo. Entonces, ahorita, lo que estamos experimentando nosotros es el Mashiach ben Yosef, que nos da libertad, nos salva, nos pone en la Torah, y después ya comienza la conciencia del Ben David, pero hasta que se establezca en nuestros corazones, él viene físicamente a establecer este reino en nuestro exterior. Por ejemplo, gradualmente, ¿cómo quieres tú que haya paz en tu hogar si no la tienes en tu corazón primero? ¿Ya? Entonces el Mashiach ben Yosef viene a establecer todo ese mundo por venir en el corazón de los hombres. Una vez que ya esté en los corazones de los hombres, es establecido físicamente sobre la creación. No sé si contesté tu pregunta. Vamos a ver, tengo más preguntas aquí de WhatsApp. Los que son quitados, dice Ori, no le entendí. Ori, si me pudiera mandar un audio sería mejor, así tarda menos en escribir. Y así todos escuchan su pregunta. ¿Ya? Lo que queremos entender, Ori, es que tenemos que reinterpretar lo que creíamos que ya habíamos entendido. ¿Sí? Eso es lo más difícil. Vaciarnos y agarrar otra forma de pensar. ¿Sí? Entonces, esa cizaña va a ser quitada y entonces ahí como se cumple el Salmo, que los justos heredarán la tierra y los perfectos vivirán en ella para siempre.
Entonces la cizaña es quitada para que el trigo pueda gobernar en este mundo. Sí, dime, Omar. Yo, tanto en la Keilah y a veces en los estudios cristiano-mesiánicos que luego nos daban los diferentes maestros, me quedé con la idea o la esencia de que cuando dice el creador que el hombre vivirá solamente 120 años, que no se refería a años, se refería a eras, y las eras a veces las toman por 50 años, por los jubileos, los cuales Ajá, dan 6.000 años. La pregunta es que muchas de las cuentas que sacaban en varios lugares, daba 2017, 2018, 2019, o sea, 5.777, bla, 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 para la consumación de esta era mesiánica, ¿no? así es. La pregunta es, ¿eso tiene algo de verdad o no tiene nada de verdad en base a lo que usted conoce? Tiene mucho de verdad. Los mayas hablaron del 2012. Hay una profecía en la Iglesia Católica de un sacerdote que pronosticó que a partir de no sé qué año iban a haber 112 papas o 112, y dio especificaciones de cada uno de los papas, y dijo que en la vida de ese papa 112, que le llamaba el Papa Negro, iba a venir el Mesías. ¿Verdad? El actual papa, Francisco, es ese 112. Según esa profecía, ahorita tendría que venir. Tenemos las profecías del lado de Judá de los jubileos. Según esas profecías, estamos en el Yom Teruah anterior, entramos al jubileo, en donde él dijo que de aquí en adelante vendría el Mesías a establecer el reino mesiánico. Aparte, la era mesiánica, que es la que estamos viviendo, y el reino mesiánico ya la implantación del Eterno a través del Mashiach en este mundo. Entonces, yo creo, no puedo decir fechas, solo sé que puede ser en cualquier momento, Omar. Creo que cada Yom Teruah que vivamos, debemos de vivirla como que fuera la última. Deberíamos de estar a cuentas con todos, porque no sabemos en qué momento va a venir. Pero el momento que venga, que nos encuentre bien, para poder establecer el reino del Eterno. Yo creo que ya son tiempos finales. En otra manera de interpretar propia, basado en las 70 semanas de Daniel, tenemos 70 semanas decretadas para Judá. Después de esas 70 semanas, viene para los gentiles. Eso lo podemos comprobar en la parábola del olivo silvestre y el natural que nos habla Rav Shaul en Romanos 11. Pero cuando la cantidad de los gentiles haya llegado a su fin, de ahí dice, poderoso es el Eterno para reinjertar a los que originalmente son del olivo natural, que esos somos nosotros, Efraín. Si nosotros somos Efraín, quiere decir que el tiempo del judío pasó el tiempo del gentil, y ahorita es el tiempo de Efraín. Quiere decir que nosotros somos la puerta del arca que se está cerrando. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que en cualquier momento, si todos están apuntando a estas fechas, algo de verdad tienen todos. Inclusive, hasta otra profecía de Weider, un cabalista, matemático, físico y hasídico holandés que ya falleció, él estableció al final del libro de Daniel, habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces él dice, agarra el ciclo del diluvio. El diluvio fue en el año 1656, pero terminó en el año 1657, según el calendario judío. Entonces dice él, este es un tiempo, 1657 años es un tiempo. Entonces dice, tiempos, es plural, no pueden ser muchos, entonces pone 2. Entonces dice 1652 es un tiempo, 1657 es un tiempo. Entonces multiplicamos 1657 por 2 y nos da 2 tiempos. Y luego dice medio tiempo. Entonces 1657 dividido 2 nos da ese medio tiempo. La suma de ese tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, nos da 5.800 años. ¿Ya? O sea que nosotros estamos en el 5.777 y todavía hay unos años perdidos en el calendario. O sea que
puede ser en cualquier momento más, según lo que yo he leído. No desestimo, aunque te digo que hasta estudié las profecías mayas, no desestimo a nadie. Todos están estudiando la verdad y algo de verdad. Esto se siente, que eso ya está de un momento a otro y por eso ya no estamos como para llevar tibiezas. Estamos el tiempo de ponernos firmes y de vivir estas cosas espirituales en serio. Voy a poner un audio de Orit de Paz. Shalom, Rab. Estamos hablando acerca de que usted dice que los que no siguen, los que no tienen al Mashiach en su corazón serán quitados. Sí, cuando hablamos de ser quitados, hablamos de que los envían a algún otro lugar o se hablaba en algún momento del infierno. ¿Existe el infierno o no existe el infierno? ¿Son enviados allá o a dónde son enviados? El infierno existe, el infierno nació en el siglo IV por la Iglesia Católica, con la versión Septuaginta. Ahí aparece por primera vez el concepto de infernum. No existe como el cristianismo lo ha enseñado. No, no existe. Esa es la pregunta. Si le doy explicaciones, me tardaría mucho y me salgo del tema. ¿Verdad? En el concepto hebreo es el Seol el que existe. Todo muerto, puede leer Eclesiastés 9, toda aquella persona que fallece, bueno o malo, justo o injusto, que agradó al Eterno y no agradó al Eterno, todos van al Seol a reposar en un estado de inconsciencia hasta que viene el juicio final. En el juicio final, el mismo libro de Daniel dice que unos son despertados para vida eterna y otros para confusión. Pero no existe ese infierno, no existe. Por eso existe un libro de la vida. Quiere decir que el nombre, mientras el nombre designa la esencia del ser, mientras exista un nombre en un libro, vivimos, existimos, pero no hay un libro de la muerte. O sea que el que no está inscrito en el libro de la muerte deja de existir. Es como agarrar un vaso de agua y echarlo a la mar. Se disuelve y deja de existir. Regresa a su origen. No existe el infierno. No existe el infierno, no existe el diablo. Hay muchas cosas que nos engañaron ahorita. No existe. Dana. Una pregunta. O sea que los que van a ser levantados son aquellos que están fuera de la Torá, según lo que usted acaba de decir de que Yeshua establecerá el reino en nuestros corazones. O sea que los que van a ser levantados son aquellos que están totalmente en desobediencia. Gracias. Sí, así es. Pero le voy a cambiar las palabras en desobediencia. Todos aquellos que no manifiestan la naturaleza divina a través de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, serán cizaña. Y esa cizaña será quitada. Así de sencillo. ¿Verdad? Y lo pongo así porque cuando decimos obedecemos, creemos que porque ya estamos guardando Shabbat ya. No. Los que no manifestemos esa naturaleza divina, los que no logren amar a su prójimo como a sí mismo, ellos son cizaña. Aunque profesen una religión, son cizaña. Y esa cizaña será arrebatada. ¿Se recuerdan aquel pasaje que dice que en aquellos tiempos habrán dos amasando, una será quitada y la otra será dejada? ¿Quién es la que será quitada? La mala. Por eso dice que serán como en los tiempos de Noah, ¿verdad? ¿Quién fue quitado en el diluvio? El malo. Y el justo se quedó. O sea, también el concepto del arrebatamiento, no va por ahí el asunto, ¿verdad? Esa es una invención del cristianismo también. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver si el amiguito... aquí tenemos otro audio. Una pregunta. O sea que los que van a hacer no, eso ya lo oímos. Sí,
Sí, ahorita estoy en una clase por internet, no sé si está Osvaldo, es el que me está escribiendo, Nahum, usted le contactó. Si quieren más adelante, cuando termine la clase, podemos platicar, Osvaldo. Estamos en una clase ahorita. Gracias, feliz noche. Sí, aquí ya está. Me dice, pregúntele que si podría... Osvaldo le pregunta a Nahum para que me pregunte a mí que si podría hacer un estudio del libro de Apocalipsis, porque el cristianismo une a Daniel con Apocalipsis. Vamos a ubicarnos, Osvaldo y todos. Somos israelitas. Somos israelitas. Nuestra Biblia es la Tanaj. ¿Sí? Si somos discípulos de su majestad Yeshua, el Elohim de Yeshua es nuestro Elohim. Su fe es nuestra fe, su doctrina es nuestra fe, nuestra doctrina. Su Biblia, su Tanaj es nuestra Tanaj. ¿Sí? Y la Tanaj, las sagradas escrituras de su majestad Yeshua, no tenían un libro de Apocalipsis, como para que nos preocupe. ¿Verdad? Si yo estoy entendiendo bien el libro de Daniel, nada de lo que yo interprete del libro de Apocalipsis puede contradecir el libro de Daniel, porque para nosotros los israelitas, la Tanaj es la palabra profética más fiel y escrita que tenemos. ¿Ya? Inclusive allá de Armenia y de Colombia me preguntaban por qué el libro de Apocalipsis no menciona a la tribu de Efraín ni a la tribu de Dan y menciona a la tribu de Yosef, y es precisamente por esas dificultades es que algunos eruditos ponen en tela de duda el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es normal que se nombre a la tribu de Leví. Ustedes dicen, ¿cuántas tribus son las tribus de Israel? 12. En esas 12 tribus no están las levitas, porque si contamos a los levitas, son 13. No es correcto que mencione a Yosef y no mencione a Efraín. Entonces, ahí para hacer estudios exegéticos tenemos un problema. Yo he estudiado el libro de Apocalipsis. No recuerdo haber dado un estudio sobre Apocalipsis. Solo doy pincelazos. Hay que estudiar mucha historia, específicamente de la Iglesia Católica y del cristianismo, cómo fue establecido para ir interpretando correctamente el libro de Apocalipsis. No se puede agarrar solo el libro de Apocalipsis, yo pienso, yo creo, soñar, no. Hay que estudiar mucha historia para poder entender muchos sucesos de los que nos habla el libro de Apocalipsis. Desde mi opinión, muchas cosas del libro de Apocalipsis ya se cumplieron. Muchas cosas ya se cumplieron. Como les digo yo, según el libro de Daniel, como lo vamos a ver más adelante, lo único que falta es que el asolador, el atribulador, la gran apostasía sea destruida. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo a través de la verdad. Ok, yo también la he escuchado, no se preocupe. He escuchado toda la clase que usted ha dado. Gracias, Osvaldo. Perdón, es que no sabía si usted estaba ahí. Bienvenido al grupo. Ahí le voy a poner ya, lo voy a guardar entre mis contactos. Sí, Omar, por favor. Raf, entonces, usted dice que más allá de la religiosidad o de los rituales que podamos hacer, la conciencia y el corazón con el que uno haga las cosas, ¿no? Lo que uno puede llegar a transmitir. ¿Qué pasaría con una persona, por ejemplo, como Gandhi, que a lo mejor tenía diferentes ideales, pero fue un gran maestro? ¿Qué pasaría si una persona como él viviera hoy en día, que hasta donde conozco creo que no guardaba la Torah, pero ¿qué pasaría con él si el Mesías llegara? O pensando, No lo que, sé, pensando que sus palabras son acorde a su corazón. No podría yo ponerme a juzgar a una persona en esa manera. La verdad, yo puedo como maestro de la Torá juzgar las doctrinas basadas en las Escrituras. Puedo hablar del cristianismo como religión y doctrina, pero no puedo condenar ni juzgar al cristiano. ¿Ya me explico? Entonces, no, en mi corazón no existe esa religiosidad para creer que solo los que piensen como yo van a ser salvos. No pienso yo eso.
pero así pueden haber, el Eterno tiene justos, inclusive dentro del judaísmo, específicamente en la Kabbalah se tiene la creencia de los 36 justos, creo que son, o 35, 36, que eso inclusive determinan que son justos, que no son judíos, no son del pueblo, y son justos que sostienen a este mundo y que ni ellos mismos saben que son justos. Me parece sano esa forma de pensar, porque eso quiere decir que no necesariamente el que piensa distinto a mí está equivocado. No pudiera contestarse. No puedo decir si una persona es justa o no, si no la conocí, ¿verdad? Porque los libros y la historia nos puede decir una cosa, pero la esposa, los que viven a la par de ellos sabrán cómo es realmente la persona. Pero sí, yo no creo que solo los del pueblo de Israel, y no. Yo creo que el Eterno tiene justos y Él es el único que puede juzgar y va a mandar a su majestad Yeshua a juzgar a vivos y muertos. Yo no puedo tomar ese papel. Puedo juzgar la doctrina. Puedo hablar del cristianismo, pero no del cristiano. Ya en la persona ya no me meto. Bueno, yo creo que vamos a terminar. Ya tengo no sé si tengo Nahum. No, ya no tengo más preguntas. Entonces ahí estamos. Y le damos la bienvenida a Osvaldo ahí, que yo creo que no sé si es primera vez, pero primera vez que yo veo que está en nuestra clase. Por favor, envíenos sus preguntas también por WhatsApp y así vamos a ir ubicando. Debido a esto que ha resurgido del libro de Daniel, me voy a disponer a que veamos la estatua de Nabucodonosor, veamos la otra profecía de las bestias y la del macho cabrío y el carnero. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel, después de estudiarlo, uno se da cuenta que el Eterno habla de varias maneras, pero dice lo mismo. Entonces, la interpretación de una cosa con otra tiene que encajar. No puedo una interpretación de algo contradecir a otra interpretación, ¿verdad? Ok, gracias Osvaldo, bienvenido ahí en Barranquilla. Espero que el Eterno me permita visitar Barranquilla en la próxima oportunidad. Una última pregunta. O sea que prácticamente el Apocalipsis es usada intencionalmente por el catolicismo y el cristianismo para distorsionar la realidad del libro de Daniel. Y entonces así muchas personas quedan en la mitad, quedan confundidos y no pueden como dar ese paso a entender a Daniel. Es como una inquietud que me queda. Así es. Lo que pasa es que como dice el libro de Daniel, cambiarán los tiempos. No se refiere solo al calendario. Se recuerden que esto es tan poderoso que su majestad Yeshua dijo que podría engañar hasta los propios escogidos. ¿Ya? Eso es bien tremendo. Entonces, al crear esa doctrina futurista que les acabo de explicar que por parte de estos jesuitas, de una vez desconciertan. Por eso abominación desoladora habla de confusión, de desorden, según las palabras hebreas que vimos que se refería. Porque cuando usted no sabe ni dónde está, ni en qué tiempo está, usted está perdido. Usted no sabe ni para dónde jalar. Usted no sabe ni lo que le espera. Imagínese que se le enseña que el antimesías no ha venido cuando ya está gobernando. Y está gobernando en sus corazones. Solo imagínense el engaño tan grande que su majestad Yeshua dijo que en aquellos días, él dijo, en aquellos días vendrán unos y me dirán, Señor, Señor, por tu nombre, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, mas yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, violadores de la ley. ¿Se imaginan que estas personas profetizaban, hacían milagros y echaban fuera demonios en nombre de un supuesto Mesías? Y ellos sentían y sabían que ese Mesías era el que los respaldaba y estaba con ellos. Y al final se van a dar cuenta que no era él. Entonces, quiere decir que va a haber un problema de identidad. Entonces, solo imagínense el engaño tan grande que va a ser. ¿Verdad? Sigue dándonos nada. Una pregunta. O sea que los que van a ser levantados
No, eso ya lo vimos. Entonces, voy con Feliz. Gracias, excelente presentación. Nos habla Reuel. Gracias, Reuel. Y el último audio de Nahum. En relación a la pregunta que hace Dana, yo quisiera que de pronto fuera un poquito, no sé si de pronto ya lo está entendiendo, porque de cierta manera eso está eliminando el Brihad Hachal, libro de Apocalipsis, y considero que eso no fue lo que usted dio a entender. Además, por lo que tengo una enseñanza corta de usted, donde muchos, pues, de lo divino a la basura, dice usted con respecto al Brihad Hachal. Me parece que es que de pronto hay algunas cosas allá, unas que se han agregado y otras que no se han entendido. Considero que ya. De pronto la respuesta. Okay. Estoy entendiendo de acuerdo a lo que asimila Dana, y de pronto una respuesta que usted le da contundente es que definitivamente hay libros que no deben de estar allí. No, de ninguna manera, Nahum. No se está descartando el Nuevo Testamento. El problema que hay son las interpretaciones que se le han dado al Nuevo Testamento. Ese es el problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, al volver a las raíces hebreas, ¿ya? Y que ahorita, precisamente, en estos días ya inicié a escribir un libro, que lo voy a llamar La Luz de Efraín, que es un manual para el Efraín, para que no pierda el norte en este camino hacia la Torá. Como bien dice usted, no es que estemos menospreciando al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es importantísimo para nuestra fe, para nosotros discípulos de Su Majestad Yeshua, es vital, ¿verdad? Pero tenemos que reinterpretarlo correctamente. No estoy diciendo que el libro de Apocalipsis dice mentiras o que no está correcto. Las interpretaciones que se le han dado y que contradicen a lo escrito, a lo dicho, tajantemente, como lo estamos viendo en el libro de Daniel, no pueden ser correctas. Entonces, por ejemplo, ahorita usted que habló del libro del capítulo 24 de Mateo, no es que el capítulo 24 de Mateo esté mal, sino la manera en que se ha entendido es incorrecto. Por eso es que nosotros tenemos que partir de lo que es nuestra Tanaj, nuestra Biblia, la palabra inspirada por el Eterno. El libro de Daniel está allí. Para nosotros los israelitas es la palabra profética escrita más fiel que tenemos. Entendiendo esto, podemos interpretar correctamente todo el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Pero no pretendamos creer entender Apocalipsis cuando no hemos entendido la Tanaj. Y queremos nosotros que lo que hemos entendido de Apocalipsis o del Nuevo Testamento contradiga al Antiguo Testamento. Eso es imposible. Entonces, esa forma de pensar nos convertiría en cristianos. No. Primero la Tanaj. Y puedo, a través de entender bien la Tanaj, interpretar el Nuevo Testamento de una manera correcta. Entonces, el Nuevo Testamento es importante y no podemos decir que no sirve, que tiene errores, no. Pero tenemos que interpretarlo de una manera correcta. Solo porque eso es válido, que es nuevo, le vamos a poner el último audio y con esta me despido ya, por favor. Rabino, yo recuerdo que estando en un instituto bíblico cristiano, cuando íbamos a estudiar escatología, para tener claridad, y cuando ellos explican sobre la gran tribulación y todo el periodo histórico de cómo se desarrolla la profecía, y más lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, se estudiaba al final o ya en un grado más avanzado la escatología, se estudiaba Daniel, las profecías de Daniel juntamente con Apocalipsis, y que eso encajaba según lo que ellos explicaban, porque tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis había mucha historia. Entonces, pues, la verdad he quedado bastante sorprendido con la explicación que usted ha dado, porque todo encaja. Y decirte que ya eso se ha cumplido, pues, para uno borrarlo es difícil, porque igual tiempo sembrado ahí. Sí. Es algo normal. Sí, normal. Sin embargo, pues, yo venía ya como que
asimilando eso porque alguien me había dicho lo mismo. No, eso ya se cumplió. Y entiendo a los hermanos que hacen las preguntas. No sé, les recomendaría, si usted se pudiese dar un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Yo sé que es bastante historia, pero sería bueno que, así como usted ha explicado las 70 semanas de Daniel, y que tienen una buena explicación, lo hiciera también con el libro de Apocalipsis. Ya eso es dentro del tiempo que usted maneja, pero eso nos ha traído luz, lo que usted ha explicado. Osvaldo. Muy agradecido. Gracias, Osvaldo. Y estamos en contacto. Shalom. Shalom. Osvaldo, quiero hablarles con sinceridad y con humildad, ¿sí? No me creo capaz de dar un estudio de Apocalipsis. Estudié el libro de Apocalipsis por 6 meses. Siendo cristiano, nunca lo estudié, nunca me interesó ver el futuro. Como maestro de Torah tuve que entrar al libro de Daniel y todo esto. Y entonces ahí donde una persona que oyendo mis enseñanzas me dijo que sería interesante que estudiara el libro de Daniel. No había estudiado el libro de Daniel, solo con la Torah. Yo estaba entendiendo los tiempos como se los acabo de explicar, sin tocar el libro de Daniel y Apocalipsis. Nunca vi, no traigo esa percepción del cristianismo, del arrebatamiento y todo eso, porque nunca lo estudié en el cristianismo. Después de ya entender y explicar el libro de Daniel, estuve con otros 2 amigos, Lebel, el que llegó allá al último viaje con nosotros, y Hermiajo, estudiamos por 6 meses el libro de Apocalipsis, reuniéndonos una vez por semana. Y con humildad le dijo, con lo que he aprendido de hebraísmo, de las normas de interpretación y todo, es un libro bien difícil y complicado de entender. Yo no sé cómo la gente agarra el, no, que esto es así rapidito, es bien complicado. Humildemente le digo, es un gran reto para mí, ¿verdad? Con humildad se lo digo, porque siguiendo las normas de interpretación y todo lo que yo he aprendido en el hebraísmo, el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender. Muy similar a lo que habla de la visión que tuvo Isaías de la Merkabá y Ezequiel en la Merkabá, ¿verdad? Y eso mismo comienza el libro de Apocalipsis narrando una visión que él tiene. Es lo mismo, pero como los grados de profecía son más bajos, Isaías usa menos palabras para describir lo mismo, porque su nivel de profecía es más alto. El nivel de Ezequiel usa más palabras para designar lo mismo, y Apocalipsis, Yohanan, que está hasta abajo, utiliza demasiadas palabras para explicar algo. La manera, hay que agarrar una norma de interpretación y es muy difícil el libro de Apocalipsis, se lo digo con toda humildad. Volveré a repasar el tema, pero para nosotros los israelitas, nuestra base es el libro de Daniel, es la Tanaj. Y el libro de Daniel hay números, fechas, está claro. Entonces toda interpretación que le podamos dar al Apocalipsis acerca del libro de Daniel es que contradiga, no puede ser posible, ¿verdad? Entonces gracias, les agradezco su tiempo, les agradezco su confianza para abrir estas puertas hacia mi persona. Gracias, bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom. Shalom, Raf. Shalom, bendiciones. Shalom, Jaya y David.